Hola gente, bienvenidos a mi canal Bernabé Hijo de Consolación. Aquí estamos con un nuevo video súper importante. Bueno, les animo a que puedan suscribirse al canal y poder compartir este video. Un video que me parece súper importante de una doctrina tan errada que tienen los testigos de Jehová, la Watchtower. Les animo a que esos testigos de Jehová sinceros, esos testigos de Jehová de a pie, que puedan ver este video, que lo vean desde la perspectiva bíblica y vean lo que la palabra de Dios dice y no lo que una organización falsa dice, ¿no? Y son también para las personas que lo puedan compartir, para que cuando los testigos de Jehová, esos testigos de Jehová que golpeaban la puerta y llegaban con una doctrina diferente, ¿no? Una doctrina que está muy alejada de lo que dice la palabra de Dios. Y esta doctrina es con respecto a que todas las personas que creen en Jesús tienen la entrada al cielo. Y esta es la mentira que la Watchtower le ha hecho creer a los testigos de Jehová, de que la entrada al cielo es solamente para un grupito de personas. Así que bueno, y el título del video es ¿solamente los ungidos al cielo? Esta es la gran mentira de la Watchtower. Y aquí traemos a mención un texto que se encuentra en Mateo 7:21 y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Este texto derriba la herejía de la Watchtower, esa herejía herética donde la Watchtower dice que solamente los ungidos, que son parte de los 8 que están allá arriba en Warwick, en Brooklyn, del cuerpo gobernante, también son parte de los ungidos y que van al cielo. Y ellos le están negando la entrada al cielo a los testigos de Jehová, los sinceros, los de a pie, los que quizás no lo que andan aquí en las redes, porque lo que andan los testigos de Jehová que andan aquí por las redes te pueden negar hasta la madre, pero pondera la organización por encima de la palabra de Dios, de cualquier cosa, ¿no? Eh, entonces, Mateo 7:21 derriba esta doctrina. Este texto claramente está diciendo, y la pregunta que tenemos acá, tenemos, ¿quiénes tienen la entrada al reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de Dios. Porque esto es lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿quiénes son los que pueden entrar al reino de los cielos? Los que hacen la voluntad del Padre, dice Jesús. Y si nosotros analizamos un poquito el contexto de Mateo, del capítulo 7 de Mateo, entre el capítulo 5 y el capítulo 7, está Jesús diciéndole las bienaventuranzas a los discípulos, a la multitud. Pero, y si leemos un poquito el contexto del capítulo 7, está hablando, primero también habla de una puerta, de la puerta ancha y la puerta angosta. Sabemos que la puerta ancha son los que van camino a la perdición, pero sabemos que los de la puerta angosta son los que tienen la entrada al cielo. Entonces, por eso cuando en Mateo 7:21 dice Jesús que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y dónde es la entrada? Al reino de los cielos. ¿Y esa entrada para quién es? Para el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, si todos hacemos la voluntad del Padre, todos tenemos entrada en los cielos. Y acá empezamos a ver un poquito la mentira de la Watchtower. Entonces, y acá yo tengo pregunta para los testigos de Jehová. ¿Ustedes quieren hacer la voluntad de Dios? Si nosotros le preguntamos esto a un testigo, nos va a decir que sí. Ahora, la otra pregunta, ¿están haciendo la voluntad de Dios? Ellos van a decir que sí. Pero si esta pregunta nos la trasladamos a nosotros, ¿están haciendo la voluntad de Dios los testigos de Jehová? Yo creo que no, porque el grupito de los testigos de Jehová dicen que la entrada al cielo es solamente para un grupito, como se lo ha enseñado la organización Watchtower. Y acá el texto nos está diciendo otra cosa, que todo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos tiene la entrada al reino de los cielos. O sea, los que hacen la voluntad de Dios entran al reino de los cielos.
Y aquí vamos a empezar a ver, y antes de pasar a la segunda carpeta, que, como para resumir, que los testigos de Jehová, primero que si quieren hacer la voluntad de Dios, no la están haciendo, porque le están haciendo caso a una organización y no a lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios que dice la Biblia para entrar al reino de los cielos? Y vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, testigo de Jehová? La respuesta de ustedes serían sí. Ahora, ¿están haciendo esa voluntad de Dios? No, porque la Watchtower les está mintiendo. Por dos motivos, y vuelvo a repetir. Primero, porque le enseña que solamente la entrada al reino de los cielos es para un grupito. Y segundo, que no les enseña y que no creen en Jesús como el Salvador, como Dios. Y eso es muy importante. Entonces vamos a pasar aquí a la segunda carpeta. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hacia la humanidad, hacia la cristiandad, hacia todas las personas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan 6:40 nos aclara un poquito y nos dice, acá Jesús hablando, ¿no? Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Simple y sencillo como eso. Ustedes me podrán decir, ¿simple y sencillo? Sí, simple y sencillo. Y después el testigo de Jehová me podrá decir, ah, sí, hasta los demonios también creen. Pero sabemos que Dios es todopoderoso y sabemos quién, como dice acá, sabemos que la salvación es eterna, que la salvación la da el Padre y se la da al Hijo, y que la salvación en Cristo es segura y es eterna, y esa salvación no se pierde, porque si nosotros creemos genuinamente en Jesús, esa salvación es segura. Y dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esta es una promesa de Jesús. El que cree en Él, genuinamente, el que deposita su fe en Cristo, dice Jesús que Él mismo lo va a resucitar en el día final. Y entonces, ahora pasamos, y Juan 6:29 nos aclara un poquito también cuál es la voluntad de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y esta es la voluntad de Dios, que todo lo que Dios le da al Hijo y que el Hijo tiene, el Hijo no va a hacer que se pierda. Y esta es la voluntad de Dios. El Padre y esta es la salvación en Cristo. El Padre trae a las personas y nosotros nos situamos en Cristo, y el mismo Cristo nos va a resucitar en el día final si esa salvación es genuina, ¿no? Entonces, Juan 6:29 dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y cómo tenemos que creer? Creer en un Dios menor, en un Dios chiquito como creen los testigos de Jehová. Creer en un Salvador menor, en un Dios chiquito. No. Fíjense cómo Jesús nos dice aquí en Juan 13:19, dice, se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando sucedan crean que yo soy. Que yo soy. Y estas son las mismas palabras que le dio el Padre a Moisés cuando le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que ha existido siempre, yo soy el Dios Todopoderoso. Y aquí Jesús les está diciendo, se lo digo desde ahora, Juan 13:19, antes de que pase, para cuando sucedan crean que yo soy. O sea, no solamente creer como el Dios chiquito ese que creen los testigos de Jehová, un Dios menor. No podemos ejercer fe en un Dios menor. Eso es lo que nosotros debemos creer como cristianos. Creer que Jesús es Dios y que Jesús es el Salvador. ¿Y por qué tenemos que creer que Jesús es Dios y que Jesús es el Salvador? Y acá Isaías 45:21 nos aclara un poco, y acá Dios hablando dice, publicad y haced llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y desde entonces lo tiene dicho, sino yo, el Señor? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, no hay más que yo. Aquí no está diciendo que no hay otro Dios salvador más que Él, literalmente, testigo de Jehová, aunque les duela reconocerlo, sé que les cuesta reconocerlo, pero tienen que reconocer que solo Dios es justo y salvador y no hay más que otro. Y aquí viene la paradoja para los testigos de Jehová, y esto es lo que
cuesta creer. Por eso, ¿cuál es la voluntad de Dios? Creer en el Hijo para tener vida eterna, pero no solamente creer, sino creer que Él es Dios y que Él es el Salvador. Y creer en toda su esencia, creer como un Dios poderoso, un Dios todopoderoso, un Dios que salvaba en la antigüedad y que sigue salvando ahora, y un Dios como un Dios que nunca cambia, porque Hebreos 13:8 dice, Hebreos 13:8 nos dice que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. O sea, el Señor nunca cambia y el Señor dice que Él es el único Salvador. Y cuando Jesús entra en el escenario mundial, esto es para que los testigos de Jehová, aunque les cuesta reconocerlo, dice en 2 de Timoteo 1:10, hay un montón de textos, pero yo elegí este porque es muy conciso. Y los testigos de Jehová dicen que Jesús vino como Salvador, que Dios lo envió como Salvador, como que si fuera alguien en quien el Padre manda y que ejerce un cargo. Y Jesús no vino a ejercer un cargo como Salvador. Porque eso es lo que dicen los testigos de Jehová, que vino como Salvador. Jesús vino, dice que Él es el autor y consumador de la fe y el autor de la salvación. Pero acá, y hay muchos textos que lo avalan, pero yo me cité nada más que 2 de Timoteo 1:10, hablando de una carta escrita por el apóstol Pablo, y nos dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Fíjense, y por eso cité este texto, audiencia, queridos suscriptores, que dice, y que ahora ha sido manifestada, porque hablando de la vida eterna, ¿no? Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Fíjese lo que dice Pablo, la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Perdón. Vamos a poner la diapositiva. Ahí está. Vamos a ir acá, que estaba en 2 de Timoteo, acá, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjense que aquí Pablo dice la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que Pablo, testigo de Jehová, no conocía el Antiguo Testamento? Que Jehová había dicho acá en Isaías 45:21 que Él era Dios justo y Salvador y que no había otro. ¿Y cómo Pablo puede creer en un Dios chiquito, un Dios menor como creen los testigos de Jehová, que es Salvador? No, Pablo creía en la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús porque él sabía que Jesús era Dios. Porque no, aunque les duela testigos de Jehová, y esto jamás lo van a poder responder, Jesús es Dios porque el único que puede salvar es Dios, como dice Isaías 45:21, no hay más. Y por más que me quieran decir dónde dice, como algunos dicen por ahí, se le aplica la palabra prosopón al Espíritu Santo, se le aplica la palabra prosopón a... dígame un texto en la Biblia donde se le aplique a Cristo como el Todopoderoso. Aquí Pablo está diciendo, testigos de Jehová, y ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, y aunque les duela, testigos de Jehová, aunque les duela, no puede haber otro Salvador que no sea Dios mismo. Y como Jesús es Dios, Él es nuestro Salvador, porque como dice Isaías acá hablando Dios mismo, que dice, Dios es justo y Salvador y no hay más que yo. Otro que no tenga mi esencia y mi divinidad no puede salvar. Ahora, para terminar, pregunta, los testigos de Jehová, a los testigos de Jehová, ¿no? ¿La voluntad de Dios es para todos o solamente para los 144.000, como habíamos dicho, veníamos diciendo? Mateo 7:21 nos los aclara, que es el texto que citamos al principio, que todo el que haga la voluntad del Padre tiene entrada al reino de los cielos. Entonces, en Mateo 7:21, para concluir, Jesús está hablando de que el que hace la voluntad del Padre, Jesús está hablando que el que hace la voluntad del Padre entra al cielo.
Esto no quiere decir que el acceso al cielo sea para un grupo especial de personas, sino para todo el que hace la voluntad del Padre, como dice Mateo 7:21. Entonces, conclusión, la Watchtower les está negando la entrada al cielo. Por dos motivos. Por dos motivos. Y aquí lo vemos. Por no hacer la voluntad del Padre y seguir una organización falsa. Porque no están siguiendo la voluntad de Dios en creer en Jesús como Dios y Salvador, y seguir una organización falsa que dice que la entrada al cielo es para solamente un grupo de 144.000. Y no solo con eso, sino que dentro de esos 144.000 están los 8 ungiditos de Brooklyn o de Warwick, están ahí metiditos ellos. Pero todos los otros testigos de Jehová inductos no están. Fíjense qué paradoja que los 140 de los 8 ungidos de la Watchtower, los líderes, están metidos ahí en la organización, en los ungidos que van al cielo. Pero les dicen a los otros testigos de Jehová que no se sabe quiénes son los que están metidos ahí. O sea, es que es como que parece que ya se acabó el cupo. Entonces cuando yo a veces le pregunto a un testigo de Jehová, ¿vos te sentís parte de los ungidos? No, yo no me siento parte de los ungidos. Fíjense cómo esta organización les cauteriza la mente y el mismo pensamiento. O sea, ellos afirman estar ahí metiditos dentro de los 144.000 y los otros no saben. Ellos dicen, no sabemos todavía si se ha cumplido o no sabemos si quiénes son, digamos, los ungidos que van a ser de parte de los 144.000. Pero qué paradoja que cuando se le pregunta a los testigos de Jehová de los 8 ungidos, sí, ellos sí son los ungidos. ¿Y quién se los ha dicho a ustedes que son los ungidos? ¿Dice en la Biblia algo? ¿Habla de, hace acepción de personas de que hay ungidos en el cielo? No, la Biblia dice, como dice Mateo, que el que hace la voluntad del Padre, esos tienen la entrada al cielo y nada más. La Biblia es clara. Como volvemos acá y volvemos para terminar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, Mateo 7:21 derriba la doctrina de la Watchtower. O sea, ¿quiénes son los que tienen la entrada al cielo? Los que hacen la voluntad de Dios. Literalmente. Entonces, espero que les haya servido este video, amigos, hermanos, audiencia. Suscríbanse al canal y toquen la campanita para nuevos videos. Y bueno, para despedirme quiero mandarle un saludo a mi hermano del canal Teunostos316, que prontamente vamos a estar haciendo un videito sobre los testigos de Jehová, Dios mediante, donde va a participar también nuestro hermano y amigo, ex testigo de Jehová por 45 años, Denis Figueroa, que fue quien hicimos el video anterior sobre la idolatría. Así que bueno, están invitados a que acá abajo de los comentarios dejen las preguntas para Denis Figueroa, que es el ex testigo de Jehová, y que prontamente vamos a estar haciendo, Dios mediante, vamos a hacer el videito para que él nos va a contar lo que pasaba dentro de la secta y de cómo él se empezó a dar cuenta de que era una organización falsa. Así que bueno, les mando un saludo grande desde aquí de Argentina con mi matecito y bueno, abrazos, saludos, chau chau, Dios les bendiga, chau chau.